A las 13 horas con 26 minutos se reanudaron los trabajos en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro. Diputadas y diputados comenzaron el análisis del dictamen del cuarto que expide la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en materia energética y reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Además, se crea una ley que regulará la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos. Vamos a ver cómo se dieron los trabajos. Como en días anteriores, el presidente de la Comisión de Energía, el diputado Marco Antonio Bernal, se encargó de fundamentar el dictamen relativo a órganos reguladores. Este dictamen plantea una serie de enmiendas que constituyen un cambio de paradigma respecto al aprovechamiento sustentable de nuestros hidrocarburos y el desarrollo del sector eléctrico, con el fin de potenciar el crecimiento económico y la prosperidad de todos los mexicanos. Bueno, explicó que los órganos reguladores estarán facultados para imponer sanciones que se desprendan de hechos que contravengan la legislación vigente. Se vuelve indispensable la existencia de órganos reguladores fuertes y autónomos como los que aquí se proponen, los cuales serán lo suficientemente sólidos para vigilar a los entes regulados y asegurar la operación de mercados competitivos que beneficien el interés público. Luego de la fundamentación, diputadas y diputados del PRD, PT y también Movimiento Ciudadano presentaron una serie de mociones suspensivas al denunciar irregularidades en este dictamen. Veamos. La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos representa un severo retroceso en materia de política ambiental porque invade competencias de otras dependencias federales y genera un conflicto de intereses con los temas que pretende abordar. Los órganos reguladores son muy débiles y serán incapaces de controlar a las transnacionales. Esa es la realidad de lo que hoy se está proponiendo. Los dictámenes que hoy son producto de un acuerdo político, se asume que se utilizarán para pagar los acuerdos entre el PRI, el PAN y el Partido Verde. Sabemos de antemano que dichos dictámenes no fueron elaborados en esta Cámara, sino que vienen hechos específicamente por personal de la Oficina de la Presidencia de la República y con la firme instrucción de no tocarlos ni con el pétalo de una coma. Las propuestas de suspender la discusión del dictamen no fueron avaladas por el Pleno, por lo que continuó el debate. Y se dio paso a los posicionamientos de los grupos parlamentarios. La diputada Dora María Talamante Lema, de Nueva Alianza, anunció el voto a favor de su bancada, pues consideró que la arquitectura que se plantea para órganos reguladores en el mercado petrolero y eléctrico favorecerá el combate de prácticas corruptas en la industria eléctrica nacional. Hay que ser escrupulosos y vigilantes para que actúen con rectitud, que se espera y se demanda de estos entes públicos, anteponiendo el interés general sobre el particular y cerrando huecos que puedan llevar a conflictos de intereses y corrupción. Bueno, por el Partido del Trabajo, José Alberto Benavides Castañeda consideró que los órganos reguladores que plantea el dictamen no cumplen con las expectativas de buen funcionamiento ante la apertura del sector energético al capital privado extranjero. Esto no quiere decir que no consideremos adecuada la existencia de los reguladores. El problema es que parecen, en todo caso, unas oficinas de trámites de permisos y organización de eventos, dejando en duda el papel técnico a desempeñar, además de la autonomía que presumen otorgarle. El diputado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Verdeja, consideró que los legisladores que votan a favor de los dictámenes de la reforma energética no tienen idea de lo que han aprobado, pues los órganos reguladores, dijo, que se proponen serán dependientes de la Presidencia de la República. Que se están creando órganos reguladores que van a ser quienes regenten los recursos energéticos del país. La Comisión Nacional de Hidrocarburos, todos sus integrantes son nombrados por el presidente de la República. Serán los intermediarios para los negocios con las transnacionales.
Y ante los postulados de la reforma constitucional en materia energética, surge la necesidad de fortalecer mecanismos encargados de regular las actividades de la industria energética. Esto lo aseguró el diputado del Partido Verde Ecologista, Enrique Aubry, quien también se refirió a la creación de la agencia especializada en la protección al medio ambiente. La tarea de esta agencia no será fácil, ya que esta ley le otorga como objetivo principal la prevención de desastres que puedan ocurrir en cualquiera de las áreas asociadas al sector de hidrocarburos. Por el PRD, el diputado Mario Alejandro Cuevas cuestionó a los dictámenes a debate, pues en su opinión los órganos reguladores que se estipulan no cuentan con las herramientas y mecanismos necesarios para controlar a las grandes empresas transnacionales que operarán en el país. No se evita el efecto puerta giratoria, con el cual de los altos cargos de las empresas reguladas salen funcionarios para los órganos reguladores, y de estos órganos reguladores salen especialistas para ocupar altos cargos en las empresas reguladas. Por Acción Nacional, el diputado Rubén Camarillo destacó la importancia de que la legislación secundaria en materia energética contenga los equilibrios jurídicos necesarios para la apertura del sector al capital privado, para que no vaya en contra de los intereses ciudadanos. Es importante decir claramente que efectivamente uno de los riesgos que existen para los reguladores es que sean cooptados o por los regulados o por el gobierno. Me parece que la redacción actual es afortunada, puesto que garantiza la independencia de estos órganos reguladores para que funcionen como deben de funcionar. Actualmente los órganos reguladores del sector energético tienen escasas atribuciones en ese sentido, también de sancionar a los entes precisamente regulados, y ello lo consideró el diputado del PRI, Antonio Francisco Astiazarán, aspecto que dijo además se corrige con el nuevo esquema propuesto en el dictamen. Cada órgano regulador deberá contar con su propio órgano interno de control, con sus áreas habilitadas de responsabilidades, quejas y auditorías, lo cual llevará a una mejor rendición de cuentas y a un combate eficiente a la corrupción. Posteriormente inició la discusión en lo general a favor y en contra del dictamen, en donde el diputado Manuel Añorbe Baños, del PRI, señaló que el modelo energético propuesto es integral al reconocer la realidad y las aspiraciones sociales y necesidades técnicas del país. Estamos a favor porque es una reforma que recoge el proceso económico, jurídico y social del país. Una reforma que reconoce la realidad actual y la imperante necesidad de superarla. Una reforma que pretende llevar a México y a los mexicanos a nuevos y mejores estadios de desarrollo. Claudia Bojorquez, del PRD, calificó la reforma como un traje a la medida, diseñado para que las empresas transnacionales tengan seguridad jurídica. Congruencia y compromiso con el pueblo, es con los grandes empresarios que hoy tienen a Enrique Peña Nieto en la silla presidencial. Eso es vender a México, eso es ser vendepatria. Bueno, y perteneciente al partido Nueva Alianza, la legisladora Cristina Olvera Barrios tomó la palabra para hablar a favor de la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos. Pero para contribuir y sumar en esta labor, se propuso la creación de un ente especializado técnico y con autonomía de gestión, encargado de regular y supervisar la seguridad industrial y operativa, así como la protección al medio ambiente en las actividades de la cadena productiva de los hidrocarburos. A continuación vinieron posicionamientos a favor y en contra respecto a los órganos reguladores. ¿Por qué es iluso pensar que los órganos reguladores coordinados van a operar con independencia y autonomía cuando su máxima autoridad es el órgano de gobierno y le encabeza el secretario de Energía y está integrado por 7 comisionados que designa el Senado a propuesta del presidente? La creación de este organismo no es más burocracia, sí es autonomía. Termino, presidente, porque con estas fortalezas que le estamos dando, sin duda será quien salvaguarde todo lo que tiene que ver
en el ámbito ambiental dirigido al sector de hidrocarburos. No existen equilibrios y procedimientos de control y responsabilidad, se abona la cultura de la impunidad, todos y cada uno de los servidores públicos responsables de los órganos regulados atienden a la consigna del que paga manda, no a los intereses nacionales. Hoy precisamente estos órganos reguladores acaban de recibir una partida presupuestal extraordinaria, la Comisión Reguladora de Energía, 400 millones de pesos, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, 350 millones de pesos, precisamente para que pueda empezar a invertir en lo que requiere dentro de su infraestructura. Posteriormente se llevó a cabo la votación nominal del dictamen en lo general y en lo particular de los artículos no reservados durante 5 minutos, después de los cuales el texto fue avalado. Señor presidente, se han emitido 333 votos a favor y 125 votos en contra. Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 333 votos. Bueno, posteriormente se realizó la discusión temática de las reservas en lo particular. El primer asunto fue denominado órganos reguladores débiles, en donde todos los partidos de la Cámara se pronunciaron a favor o en contra de las reservas planteadas. Para que los órganos reguladores cumplan con estas importantes funciones, se requieren mecanismos jurídicos que hagan prevalecer el interés general sobre el interés económico de los particulares. Eso nos queda muy claro. Pero además es necesario que su actuación se lleve en un clima de confianza. Queremos órganos reguladores con funciones ejecutivas en materias como el acceso a la red, al peaje, a las tarifas, al arbitraje, a la mediación de conflictos y con facultades sancionadoras. La nueva agencia especializada en seguridad industrial y protección al medio ambiente es un instrumento novedoso acorde con las mejores prácticas internacionales para impulsar y ejecutar una política eficaz en las nuevas condiciones, poniendo siempre por delante el interés general. Un Frankenstein administrativo porque están haciendo órganos descentralizados que tienen patrimonio propio y personalidad jurídica propia, y lo están haciendo así porque si lo hubiesen hecho órganos constitucionales autónomos que tienen mucha más fuerza, probablemente no hubiesen podido colocar las deudas políticas que tienen en estos órganos. Que en realidad son órganos a los que se les quiere dar un supuesto barniz técnico, pero en realidad son órganos dependientes del Ejecutivo y que pretenden legitimar el atraco económico y la devastación ecológica. Pero es precisamente todo este nuevo vigor que va a tener la actividad energética en el país que reclama la existencia de órganos del Estado y de órganos reguladores del Estado con suficientes facultades y con mucha fuerza para intervenir en la conservación. Es preciso mencionar que estos órganos contarán también con personalidad jurídica propia y autosuficiencia presupuestaria, de tal forma que serán capaces de elaborar sus anteproyectos de presupuesto de manera autónoma e independiente. El segundo tema que se puso a discusión fue el relativo a la Agencia de Seguridad Industrial. La diputada del PRD, Claudia Elena Aguilar, fue quien subió a tribuna a presentar la reserva, aseverando que este nuevo organismo es un retroceso de la política en materia ambiental y señaló que se necesitan disposiciones para que dicha agencia respete los derechos humanos, tomando claro en cuenta los tratados internacionales en la materia. Consideramos
que es innecesaria la creación de este organismo que pudo reducirse a establecer una ventanilla única dentro de la propia Semarnat, sin necesidad de crear todo este aparato burocrático y otra ventanilla en las áreas respectivas vinculadas con la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Salud. Esta agencia representa un retroceso en la política ambiental. Al emitir sus posturas relativas a la creación de la agencia, los legisladores que estuvieron en contra precisaron que este nuevo organismo generará una doble ventanilla que bien pudo direccionarse a la Semarnat, mientras que a favor legisladores argumentaron que este organismo contempla no solo ampliar niveles de seguridad industrial, sino mecanismos de transparencia en la gestión del nuevo órgano. Estamos convencidos de que en el paquete de reformas en materia de energía que aprobaremos integralmente en los próximos días, otorga al Estado los mecanismos institucionales y regulatorios para aprovechar de manera sustentable, siempre sustentable, los cuantiosos recursos que se encuentran en el subsuelo y en las profundidades de nuestro país y que son de todos los mexicanos. Defienden a una ANSIPA que darán los permisos para su explotación, que será juez y parte de la toma de decisiones. Es de extrañar que aquellos que dicen defender el medio ambiente sean los primeros en tomar el hacha y talar lo que se ha ganado con el paso del tiempo en materia ambiental. La creación de la agencia tiene como objetivo garantizar un sano equilibrio entre el desarrollo económico asociado a la reforma y los mecanismos adecuados para salvaguardar los derechos de las próximas generaciones. La agencia queda desnudada con este artículo en el que se le pinta como mera facilitadora en la actuación de las empresas privadas transnacionales. Acción Nacional no podría entender esta reforma sin la regulación y legislación suficiente para empatar la utilidad y los beneficios económicos con el cuidado de las zonas, ya sean marítimas, ya sean terreno firme, en donde se llevará a cabo la industrialización de los hidrocarburos. De tal manera que las reservas a los artículos 32 y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal fueron rechazadas por el Pleno. Al término de la discusión temática, en lo particular, se sometió a votación los artículos reservados. Después de conocerse el resultado, se decretó un nuevo receso. Veamos. 334 votos a favor, 124 votos en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Aprobados los artículos reservados en términos del dictamen por 334 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética. Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se expide la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Se declara un receso en esta sesión extraordinaria para continuar el día de mañana, 1 de agosto de 2014, a partir de las 10 horas.